Y tomando estos datos del sistema de control, te va a traer por medio del servidor OPC-DA, OPC-UA, al plan triage. El plan triage va entonces a hacer los cálculos de los KPI, todos los analytics, y la entrega de todo eso es por medio de la página web, donde es la fuente principal que tomamos los datos, que vemos todo. ¿Okay? Entonces, esta es la manera. Se utilizan diversos tipos de algoritmos porque cuando se trae el dato queremos saber exactamente cuál es el algoritmo del controlador que está ahí para que entonces puedan hacer el trabajo de sintonía por sugerencia con la más fidelidad posible. ¿Okay? De esta forma en que se traen los datos y que se pueden traer por UA ahora, la versión última, por DA, la versión clásica, y también utilizando algunos datos HDA, que trayendo datos de los históricos. Ahora entramos en una parte donde quiero hablar de algunos estudios de aplicaciones. Aquí tenemos una mezcla de casos reales y algunas sugerencias que fueran propuestas al clientes, pero son todos ideas para que se puedan trabajar mejor, donde se aplica. Entonces yo he hecho una división por área. Tenemos aquí ejemplos de 2 áreas importantes y algunos puntos principales que quiero comentar para que así podamos abrir un poco la idea sobre la utilización de plan triage dentro de minería. Tenemos ahí dentro de eso puntos llave de monitoreo y optimización, y hablamos de algunos problemas comunes y algún ejemplo de utilización con plan triage. ¿Okay? Dentro de eso empezamos por una área, la área de la molienda, de los molinos, del SAC, de los molinos de bola, y lo que hace esta área tiene como objetivo del control maximización de la reducción del tamaño sin perder la eficiencia y también sin hacer la sobrecarga del equipo. Todo eso junto. Tenemos principales puntos de control, es el flujo de alimentación, el nivel de carga del molino, la porcentaje del sol, la descarga y presión, densidad de los ciclones, que es muy importante controlar después del molino. Y problemas más comunes que se pueden encontrar ahí son lazo con ganancia inadecuada, sintonía no muy fina, lazo esclavo mal ajustados, porque principalmente ahí los esclavos son generalmente dilución por agua, y ahí tenemos que cuidarlos porque son esclavos, pero son parte importantísima del control de la variable principal. Sensores de mal estado. Yo estaba leyendo ayer un tópico respecto de sensores. Realmente, cuando se llega al fin, se entiende que si no hay un sensor bueno, si el sensor no está fiable, todo lo restante no está fiable. Es como si yo estuviera aquí hablando con ustedes y la pantalla estuviera toda rota, toda oscura, que no se pudiera leer correctamente lo que está escrito. El nivel de fiabilidad en lo que estoy hablando se perdería. Es la misma cosa con los sensores mal estados y mal ajustados para la operación. Y también, que es muy común, retardo por válvulas lentas o también filtros muy excesivos. Si nuestros sensores no son buenos, el primero que hacemos ya, vamos a dejarlo mejor, es sacar fuera el ruido como aplicación de filtros, pero ahí muchas veces se pasa de los límites y el valor, el señal empieza a ser no tan real. Y válvulas con retardos que operan de forma lenta, no operan como deberían, tienen problemas de fricción. Estos son problemas más comunes dentro de esta área, que son comunes a otras áreas también. Aquí un ejemplo que fue un caso real, donde de un control de nivel de la molienda primaria, ¿no? Es un caso concreto, donde se pudo por medio del plan triage identificar
lazo con un alto nivel de oscilación, alto nivel, ¿sí? Exageradamente. Y con eso, después de una sintonía, se fue posible verificar. Y aquí también utilizando el sistema se entendió la disminución de los valores, lo que teníamos una desviación padrón que disminuyó mucho, la variabilidad también, y ayudando como un efecto secundario, pero muy requerido, muy importante, muy bienvenido. Tenemos la disminución de la movimentación de la válvula, para donde se salva la válvula, se guarda la válvula. Y cuando el elemento final, en tu caso, no es una válvula, es una bomba, por ejemplo, tenemos ahí que, no, entonces no hay mucho problema en tener una referencia de velocidad cambiando a todo el tiempo. En verdad tenemos sí un problema ahí, porque este cambio de referencia de la velocidad va a hacer con que en aguas abajo la presión del ciclón se va a cambiar. Porque una vez que se cambia la referencia, hace con que esta presión de salida empiece a oscilar. Y esta oscilación se va a pasar al equipo que está después. Y este equipo necesita de un flujo constante, pero si la presión sufre con estos cambios, ahí tenemos problemas posteriores. ¿Okay? Entonces, tanto cuando utilizamos una válvula como cuando utilizamos una bomba, esto es un problema serio. Y acá tenemos que los resultados fue una reducción de variabilidad de aproximadamente 78%, un aumento de la estabilidad de alimentación, ¿sí? Menos oscilación, menor consumo específico de energía, esto es claro. Se acabó la Y nafta. fue también la disminución de la variabilidad de la granulometría de la descarga. En este caso, factores muy importantes. Acá Borra y tenemos hace un espacio en el pizarrón. idea, una otra sugerencia que en muchos casos ya se fue utilizado, donde se puede ver lazos de nivel que, pudiendo operar en un rango más largo, más amplio, operan controlando de forma muy rígida, muy apretada, y eso hace con que la variación del flujo de entrada, que debería disminuir, que debería ser amortiguada dentro del tanque, deja de ser, y la válvula de salida o la bomba de salida del tanque sufre, con lo que hablé antes, con este trabajo de intentar mantener el nivel dentro de Escriba la palabra cascada. muy rígida. ¿No? Esto es mucho más una idea que si tenemos nosotros cascada. niveles, lazos de control de nivel, donde utilizamos control promedio, que son estos tanques pulmones, por ejemplo. Y ahí podemos utilizar la estrategia de hacer una sintonía que no sea tan agresiva, porque la idea no es mantener el nivel como el nivel de la flotación, que hay que mantenerlo muy rígido. No, es que mantener el nivel dentro de un rango aceptable para que no tengamos ahí problemas de pasar del nivel arriba y que se pueda drenar todo el tanque. Entonces, hay una faja de trabajo que, respetando la faja de trabajo, se puede amortiguar la sintonía y con eso disminuir la variación del flujo de salida, porque esta es la función de un tanque pulmonar. Para este tipo de cosas, tenemos dentro de Plan Triage una herramienta que es la herramienta dentro de sintonía de lazos, herramienta que ayuda a calcular valores de sintonía más adecuados donde esta operación es necesaria. Acá dentro del Plan Triage, dentro de la página de sintonía, existe una forma de utilizar algunos wizards. El wizard que estamos hablando llámase Wizard Max Capacity, donde
entendiendo que, mira, este tanque yo no necesito de mantener al set point. ¿Acantilados, Cristian? Yo tengo que mantener en un rango. Montaña. Estos rangos yo voy a decir, esto quiero hasta 80%, el mismo el 20%. Ok, por ahí el plan triage te va a recomendar valores que van a hacer que la sintonía sea mucho más lenta, pero haciendo esta función. ¿Okay? Ahora Entonces, es un Río. tipo de idea muy importante. Primero paso, identificar cuáles son los controles de nivel que operan como pulmón, Sendero. que operan así. Segundo paso, identificar cuáles son los rangos aceptables mínimos y máximos que se pueden tener dentro de este tanque. Para la Volcán ahora. variación aceptable. Tercero paso, verificar la sintonía actual y ahí verificar cuáles son los valores del proporcional e integral, porque cuando se quiere mantener el nivel al tanto, Ciudad. de forma muy apretada, se va a utilizar una acción integral mucho más agresiva para volver al cero, que está en la función de la acción integral de control. ¿Okay? Pero yo no quiero eso, yo quiero amortiguar la integral. Entonces, generalmente números de I integral time muy pequeños, muy rápidos, en lazos de nivel para tanque pulmón pueden ser una buena idea. Entonces debo utilizar integral time mucho más ahora agresivo en los tanques de flotación que aquí en los tanques pulmones. ¿Okay? Entonces esta es una idea y Plan Triage puede ayudarlo con eso dentro de la interfaz de sintonía de la página web. Y también con la identificación de cuáles son los valores, hacer una tabla con todos los PID y ahí rápidamente entender, mira, esto es un tanque de nivel, el control de nivel, tanque pulmones, ¿por qué la integral está tan pequeña así? Yo tengo ahí ya de pronto una posibilidad de mejorar. B-A-H-I-A. Esto es una sugerencia que va a ayudar mucho en este tipo de proceso. Otra cosa dentro de la área de molienda son mejorías que se hacen, lazos de densidad, lazos de velocidad del molino, que son muy importantes, y acá un efecto positivo de una sintonía. Aquí tenemos como que el momento donde se fue trabajado con la sintonía, cómo estaba la densidad anterior y cómo se quedó la densidad, el control de densidad y luego después. Y aquí un tiempo más largo de cómo estaba la variación de velocidad y cómo se quedó la variación luego después. Esto es para decirle los beneficios, y esto fue un caso real donde voy a buscar su teléfono y los traduce. Para la producción fue generado un beneficio anual de aproximadamente $5 millones por el tamaño de la producción, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo la disminución de la variabilidad del tonelaje procesado en torno de 2.17%. Y hubo un incremento de producción ahí, porque disminuyó la variabilidad, sí, mejoró la producción en 1.212 toneladas por día. En estos casos, vemos que una mejoría sencilla acá se pudo generar una ganancia muy grande, porque estamos diciendo de una disminución de variabilidad en una producción muy grande. Eso que pasa cuando hacemos este trabajo en lazos de los molinos. ¿Okay? De la parte de los molinos, eso es lo más importante. Tenemos otros puntos, pero estos son muy, muy importantes. Ahora quiero hablar de otra área, la área de flotación, donde sabemos muchos controles, muy importante, donde hay la recuperación, porque el objetivo de la flotación es maximizar la recuperación mineral y manteniendo ahí la ley y la estabilidad de la espuma. Queremos mantener todo eso, pero recuperar más. Los puntos de control principales son los niveles de las celdas, la parte de aireación, del control de
flujo de aire, cuando disponible, cuando no es autoaspirante, la dosificación de los reactivos, porque si nada sale bien, tenemos que poner más reactivos. Reactivo es costo. Y el control de pH y ORP también muy importante aquí. Y los problemas comunes que ahí tenemos son que medición del nivel del puma, crítico, muy crítico. Desiertos con ese. Válvulas de aire inestables. Son válvulas así. Parece ser un Voy a control buscar su teléfono y sencillo, traduce las palabras en inglés. pero son control que a lo largo del tiempo, por experiencia que tengo yo, son un poco abandonados, ¿no? Pueden trabajar bien, pero después de un tiempo empiezan a no trabajar tan bien, y esta variabilidad puede generar un problema serio en la recuperación final. Por eso es tan importante el monitoreo de todo eso. Medición de pH no confiable, pH es difícil de medir correctamente, y las válvulas dardo inestables tienen problemas ahí. Son válvulas que sufren, están en un ambiente no mucho saludable, un ambiente complicado, tiene su actuación muchas veces por un vástago muy largo que sufre con fricción, con desalineamiento y todo más, y que tiene su elemento final ahí, el dardo, de una forma que empieza con un dardo nuevo, con una curva de ganancia, y después de 6 meses ya está con una otra curva, porque el desgaste se ha hecho con que toda esta variación de carga por apertura se cambie a lo largo del tiempo por el propio desgaste del elemento de vedación, del elemento de la válvula. ¿Okay? Aquí un ejemplo para control de aire. ¿Okay? Si tenemos el control de aire, si no tenemos la celda autoaspirada, tenemos ahí una oportunidad. Oportunidad de que es un control que tiene que responder rápidamente. Es un control de flujo. Los controles de flujo por dinámica son controles rápidos porque tienen un bajo retraso. ¿Sí? El retraso, imagínate que es un medidor de flujo con una válvula. Al momento que se cambia la válvula, se cambió la posición mecánica de la válvula, el flujo debe cambiarse rápidamente. No es algo que depende así como una densidad que depende de una cosa para otra cosa, una temperatura que depende de un cambio de combustible para cambiar la relación de combustión, para que se caliente más, para que el sensor de temperatura sienta más, y ahí entonces cambia la temperatura y se puede entonces verificar si está dentro o fuera. Hace un par de tiempo que ya ocurrió, no, el flujo es diferente, es rápido. De una forma que cuando tenemos ahí un control de flujo de aire, en la mayoría de las veces vamos a tener también ahí un control multivariable, un control experto actuando ahí muchas veces en el set point del control de aire. Y así que una vez que el set point cambia, queremos que nuestra válvula va rápidamente al nuevo punto de control. ¿Qué pasa muchas veces? Es que eso no ocurre. En este caso, se encontró válvulas que tenían un settling time, que es el tiempo de acomodamiento muy largo, y después de un trabajo de sintonización se pudo ver el settling time adecuado, haciendo con que la respuesta al traqueo, al tracking del set point fuera mucho más eficiente. Entonces, esto es un caso real, y generalmente cuando se encuentra uno, se encuentra varios de esa forma. ¿Okay? Y esto se va a generar
resultados de mejora de estabilidad de espuma, menor arrastre de ganga o de la pérdida, no, para evitar perder material más valioso, ¿okay? Y la operación se queda más estable, ¿no? Aquí, otro caso dentro del campo de las válvulas de aire, y esto también se puede decir lo mismo de las válvulas de nivel, en este caso una válvula de adición de amigos, una válvula de un reactivo, pero son todas válvulas que controlan flujo. El control de flujo tiene que, si la válvula presenta una fricción mucho más grande que el normal, se puede aparecer ahí un efecto que llamamos de stiction. Entonces, este efecto llamado stiction, que viene de la palabra static friction, es una fricción estática muy alta, muy elevada, y esta fricción en un lazo de flujo hace que se quede un ciclo oscilatorio como esto. Este ciclo oscilatorio no permite que la PV, que es el flujo, se acomode y se quede cerca del set point, porque hay una sobrereacción que a todo el tiempo está generando que este flujo pase arriba y abajo del set point y que nunca se acomode. Entonces, de esa forma, problemas así encontrados pueden empezar muy pequeños, porque problemas de válvulas son no lineales. Por tener este comportamiento no lineal, esto puede empezar muy pequeño y gradativamente aumentar, o puede empezar ya grande y dejar de hacerlo y volver, no se sabe. Ahora, cuando empieza un ciclo de lo que es importante en este tipo de casos, ver la amplitud de la variabilidad, si ya es una amplitud que impacta en la producción, que perjudica, que complica todo el control, si ya es el punto de hacer algo. Y esto algo es algo físico, mecânico, de reparo, de mantenimiento de la válvula. ¿Okay? Esta es la mejor salida para este tipo de casos. Primera cosa, amplitud de la PV. Segunda cosa, la amplitud de la salida. ¿Cuánto tiempo, cuántos por ciento debe moverse, intentar moverse la salida de control? Porque recuérdate que esta línea, aquí estamos en la interfaz de ingeniería de planteaje, pero se ve lo mismo con los mismos colores en la interfaz web. ¿Cuánto debe moverse la salida de control hasta que el flujo se cambie? Este valor de la porcentaje de cuánto está intentando moverse hasta que se tenga una variación de flujo es básicamente la porcentaje de restriction. Si eso pasa de un valor como que 1%, ya sabemos que la válvula está moviéndose realmente. El éxito de ayer. Ahí podemos entender que a lo largo del tiempo todos estos movimientos se van sumando. Entonces, cuando sale al campo y va a ver una válvula como esta, lo que va a ver es algo moviéndose rápidamente en todo el tiempo y moviéndose de más, nunca acomodándose, haciendo con que el control empiece a oscilar. Y esto, puedo decirles con muy seguridad, es gradativo y que puede aumentar y que fatalmente va, después de un tiempo, empezar a generar problemas serios. ¿Okay? Entonces, Plantriage tiene la capacidad de monitorear el desempeño de la válvula también. ¿Sí? Aquí mostramos aquí un ejemplo de un reporte. Ya, no voy a traer mi desayuno acá que estoy trabajando. Se ve por los colores aquí, pero también ya tenemos esto hoy, actualmente, de la misma forma. ¿Qué hay para comer? Y mucho más visualmente actualizado. Aquí tenemos ejemplos de qué KPIs tenemos ahí para monitorear.
podemos monitorear el tiempo de acomodación en lazo cerrado para entender que si tenemos un baseline, que es lo que queremos, ¿eh? Queremos que nuestros settling time sea hasta un determinado valor. Cuando pasamos de eso, sabemos que el lazo de control está más lento que debería. Y aquí también la medición de extinction me dice que yo debería estar con un extinction menor y yo no lo tengo así. Extinction está más alto y este tipo de monitoreo te ayuda a entender qué válvula tengo que mirar allí en un parque inmenso de válvulas de control. ¿Sí? Con estos ejemplos, yo puedo mostrarles más o menos cómo es la idea de puntos donde se puede buscar, pero yo no de forma alguna agoté todo el tema. Tenemos ahí en otras partes, otros casos, pero estos son muy enfocados, muy foco de nuestros trabajos y de nuestros clientes. Por eso que yo he traído eso en esta presentación así, ¿ok? Y de forma general, tenemos algunos índices de desempeño dentro del Plant-Triage que son muy importantes, ¿sí? Creo que dentro del entrenamiento ustedes ya miran algunos, pero yo quiero darles una idea de cuáles son los más utilizados, porque una vez yo escuché de un amigo la importancia que es un benchmark. El benchmark es, estoy yo aquí en mi planta trabajando así, pero ¿cómo está a trabajar mi competencia o cómo está a trabajar otra empresa que hace lo mismo que yo? ¿Cómo está? ¿Cómo trabaja? ¿Cuál la forma de calidad? ¿Cuál la competencia de monitoreo que tienen ellos? Entonces, nosotros como fabricantes de soluciones de ingeniería y que actúan en los más diversos tipos de clientes, vengo aquí a traer a ustedes lo que son benchmark dentro del monitoreo del lazo de control, no solo con Plant-Triage, pero en general. Dentro del Plant-Triage, que es uno de los mayores y más grandes softwares de utilización por el mundo minero, tenemos estos KPIs. Uno de los KPIs, que es lo más importante ahí, tenemos que es el tiempo en modo normal. El tiempo en modo normal, Plant-Triage llama el valor que en porcentaje del tiempo lazo de control está en un modo donde el control PID es activo. Ahí tenemos modo automático, modo remoto, modo experto, modo computer, diferentes tipos de modos que son modos que solo lo que cambia es la fuente del set point, pero quien está a trabajar es el control PID. Si el PID está a trabajar de forma automática, Plant-Triage va a contar como modo normal. Y cuanto más tiempo en modo normal, mejor. Ahí tenemos dentro de los clientes una ventana de tolerancia porque sabemos que nuestro objetivo, nuestro target es alto, pero existe una tolerancia siempre, lógico que sí. De esa forma, tenemos que lo esperado es el 100% del tiempo, pero hasta 90% del tiempo que la operación puede cambiar el lazo a modo manual, hacer un ajuste de producción, volverlo automático. Esto pasa, esto ocurre, pero hay un rango ahí. Algunos clientes más iniciales tienen estos rangos como que 100 a 80%, pero de 100 a 90% es lo más normal. Y para las plantas químicas que trabajan con procesos de mucha seguridad, un grado muy alto de seguridad, muy crítico, esto pasa a ser de 100 a 95%, porque ahí entonces queremos ver claramente, queremos que el sistema nos alarme, nos muestre
rápidamente cualquier desviación dentro de que este lazo no puede salir de modo automático porque de eso depende la seguridad de las personas. ¿Okay? Entonces, esto es un promedio, pero es un KPI extremadamente importante. Después tenemos el error de control, pero yo diría que dentro de una orden tenemos el timing normal como el primero y tenemos aquí como el segundo. Algunas veces este tercero ítem está en segundo plano, otras veces, pero son todos importantes. Hablemos de este aquí, Output Limit. Output Limit es la medición del grado de saturación de la salida de control. ¿Cuánto tiempo la salida de control pasa saturada? O en la faja, en el rango mínimo, el punto mínimo, o sea, una válvula cerrada, una bomba con referencia cero, o en un punto máximo. ¿Okay? Aquí estoy diciendo de válvula, pero puede ser una bomba también. Pero este grado de saturación me va a indicar la flexibilidad que tiene el lazo de control para controlar. Porque si yo no puedo mover mi salida de control, la PV está ahí cambiando, sufriendo con perturbación externa y no tengo yo cómo hacer nada porque mi válvula es muy pequeña y ya está toda abierta. Tengo que saber. Mi válvula es muy grandota, está muy cerrada, todo el tiempo cerrada, no hay cómo controlar para bajar mi temperatura, por ejemplo, no hay cómo, porque está toda cerrada. O también quiero saber una condición de proceso cualquiera, en la operación tiene un clamp donde yo tengo un máximo de la salida que de 80% que debo mantener y quiero yo saber si este control está operando libremente en el rango de control o no. Entonces, Output Limit es importante. El otro KPI muy importante es la calidad del traqueo del set point. Eso sí refleja en el KPI llamado Average Absolute Error. Es un error promedio, una forma de calcular el error, ¿no? De la diferencia del set point de la PV, pero de forma absoluta para que yo no tenga un error negativo. Tengo siempre el positivo y tengo siempre en un promedio móvil para que yo pueda saber exactamente cuál es el error que tengo yo y por qué average, porque lo que me importa no es cuando yo cambio mi set point, matemáticamente el error pasa a muy grande, pero yo no quiero saber de eso porque sé que el control va rápidamente a responder. Quiero saber el error promedio y eso es muy importante. Y lo que queremos con eso, que siempre nuestro deseo, que es prácticamente algo imposible, pero es nuestro deseo el que el error de control sea cero. ¿Sí? Pero tenemos ahí como decir que hay rangos usuales para lo máximo. 3% de error de los rangos de los spam es un valor aceptable para algunos casos. Vale, chiqui. Pero lo mejor, Eres el mejor, que se puede chiqui, hacer y que es posible hacerlo con plan triage es utilizar un umbral, un límite individual por lazo de control para los errores. Porque habrá lazos de control, como el caso de un tanque pulmón bien sintonizado, que sería, es una sintonía floja, una sintonía que se permite movimiento del nivel para no afectar el flujo de salida. Así que este lazo va a errar mucho más que un control de nivel de espuma de flotación, que debe errar mucho menos, ¿okay? Porque de eso depende la recuperación. Así que puede ser con plan triage hacer la evaluación de los KPIs de error y entender cuál es el error
a lo largo del tiempo, porque los KPIs también generan trends dentro de Plan Triage. Yo tengo los trends de las variables, yo puedo abrir una PV, un set point, una salida y ver los trends a lo largo del tiempo, pero también, y más importante, yo puedo traer un trend de los KPIs. Entonces, ¿cómo están los KPIs? ¿Cómo está aquí en la presentación? ¿Cómo están los trends a lo largo del tiempo? En los últimos 3 meses, ¿cómo se comportó lo average absolute error para este lazo? Ok, yo estoy viendo que en el promedio el error está como que 0.03%. Es muy bajo. ¿Qué debo hacer? ¿Debo poner un umbral de 3%? Si yo lo pongo así, nunca voy a saber cuándo hay un problema con este control. Porque aunque cambie el doble, el 0.03 se va a 0.06. Y mi límite está en 3%. Verde, continúa bueno. ¿Qué debo hacer? Plan Triage tiene una forma de que tú puedas decirle cuál es el promedio del error promedio a lo largo de un tiempo y él te va de poner y crear un nuevo umbral basado en estos valores, que va a ser un umbral muy próximo del 0.03, pero algo a más, que tú puedes elegir como dos veces la desviación padrón, 3 veces la desviación padrón, y ahí entonces empieza a monitorear este KPI mucho más real, porque está mucho más cerca de su propia realidad. Por eso que es importante hacer ese tipo de monitoreo de average error lazo por lazo. ¿Okay? Otro parámetro importante es Oscillation Significance. Esto es un KPI que es creado por Expertune, por Plan Triage, que toma 3 KPIs internos, Oscillation Strength 1 y Variability. ¿Qué es eso? Presencia de oscilación, valor de porcentaje de la mayor fuerza de oscilación, número 1, y valor de variabilidad. Porque yo puedo tener una oscilación que sea muy pequeña y que no afecte mi proceso. Puede ser. El oscilación para Plan Triage es cualquier variabilidad que el sistema matemáticamente encuentre un patrón temporal, repetitivo. Así te va a decir, está oscilando. Pero simplemente decir está oscilando no resuelve mucho, porque puede ser una oscilación muy, muy, muy pequeña que no impacte en su proceso. Ahora, si el valor de Oscillation Significance está arriba de 5, que es un número 100 sin unidad de ingeniería, es un número dimensionless, esto significa ya que cruzando la presencia de oscilación con la presencia de la variabilidad y la amplitud de variabilidad, ahí sí puedo decir, oscila y varía, oscila y está impactando en mi estabilidad. ¿Okay? Por eso es tan importante esto KPI, Oscillation Significance. Y tenemos también otros de sensores, que yo no puedo poner todos acá, que son más de 80, pero de válvulas son muy importantes. KPI como Oscillating Valve, porque Plan Triage identifica que hay una oscilación y ahí lo identifica dónde viene la oscilación, cuál es la fuente de la oscilación, que básicamente puede venir de 3 puntos. Desde la carga, cuando es una oscilación que viene de afuera, puede ser de aguas arriba. Por ejemplo, lazo que ¿sabes cuando tenemos un lazo que oscila y que la primera cosa que hacemos es, vamos a cambiar a modo manual y ver si la oscilación continúa? Cuando lo hacemos así, queremos saber si la fuente de perturbación es interna o externa. Si la oscilación se detuve,
se disminuye mucho, es porque esto venía de una fuente interna, que son básicamente la dinámica del elemento final, no caso de la válvula, que impacta mucho en la oscilación, y la dinámica de la sintonía. Estos dos factores internos pueden generar una oscilación que, al se pasar el lazo al manual, se percibe que disminuye mucho. Ahora, si pasar el lazo al modo manual y no se percibe una gran disminución de esta oscilación, es porque la oscilación viene de fuera. Porque ahí, pasando al modo manual, la salida de control se estabiliza y no hay una pelea del PID con el proceso. Y si no hay la pelea, ¿de dónde viene la perturbación? De fuera. La triaje identifica los tres tipos de oscilación, si es de carga, de sintonía o de hardware, que en el caso es de la válvula. De esa forma se puede, por oscillation valve, ya ir determinando dónde voy a mirar. La herramienta no te va a decir exactamente esto está ocurriendo porque hay una fricción extra en el vástago o porque la conexión del actuador con la válvula está rota o algo así, no está muy fijo. No, te va a decir que oscila, porque la dinámica de oscilación de una válvula tiene componentes matemáticos diferentes de una oscilación causada por una sintonía. El triaje entiende todo eso, entonces te va a decir de 0 a 100% cuánto viene de la válvula, cuánto viene de la sintonía, cuánto viene de la carga. ¿Okay? Otra cosa es el parámetro de Stickson, que yo he mostrado antes. El triaje te va a dar una indicación de cuánto se debe mover la salida hasta que el flujo principalmente o el nivel se cambie. ¿Okay? Y también los contadores de movimiento. Nosotros que sufrimos con válvulas, por ejemplo, Dardo, que muchas veces tiene una fricción extra o que oscilan, sufren con movimientos exagerados, mucho movimiento, y existen para las válvulas y para los actuadores un valor de movimiento adecuado para el día. Pasando de eso, tenemos problemas. Entonces, los contadores de valve travel, valve reversals, son muy importantes también. Y para estos KPIs, algo un poco más individual, ¿no? Oscillating valve, extinction, pero ya de pronto cuando se importan los lazos en la triage, él viene con algunos KPIs y los rangos de KPIs ya predeterminados, y para estos KPIs de válvulas, los rangos predeterminados son muy reales. Por nuestra experiencia con válvula, ya nosotros ponemos en estos KPI, como por ejemplo, el valor de valve travel está con un rango de cierre de máximo de 3000% por día. Parece un número muy raro, ¿no? Pero esto es el número que, pasando de eso, sabemos que la válvula te está a mover más do que debería y que su vida útil puede caer. Y ahí ya tenemos como saber, mira, esta válvula está moviéndose mucho más que debería. Esto puede ser un caso de que comenté al respecto de los tanques, un tanque pulmón que quiere controlar el nivel 1 a 1. ¿Qué va a pasar? Toda la perturbación de la variabilidad de entrada del tanque va a pasar para la válvula. La válvula va a moverse mucho más, va a desgastarse mucho más sin necesidad, muchas veces. ¿Okay? Por eso los KPI son importantes. Entonces, una conclusión que quería llegar al final es que la monitoreación del rendimiento del control regulatorio es esencial. Cuando teníamos sistemas pequeños, cuando los datos eran pocos, eran parcos, nosotros buscábamos más datos y más y más y cada vez más. Yo soy de un tiempo donde cuando nosotros teníamos una información
extra de una temperatura más dentro de un horno, era mucho bueno, porque mira, yo tengo algo más. Hoy día la búsqueda es quitar fuera la información desnecesaria, lo que es necesario porque hay mucho dato. Entonces, la cantidad de controles exigen que se monitoree y no un monitoreo manual humano, pero un monitoreo con ayuda, con soporte automático de una herramienta como esta, porque son muchos controles que tenemos que ver, ¿no? Es muy importante. Y algo que quería dejar claro, que este análisis predictivo puede ayudarlos también mucho en paro de mantenimiento, en planeo de las actividades, porque te va a decir y direccionar, ok, aquí tengo que parar esta área, voy a detenerse eso para un mantenimiento largo. ¿Qué voy a hacer con estas válvulas? Espera, deja mirarme en plan triaje y ver qué válvula tengo que ver primero. Esto junto con un sistema de gerenciamiento de activos que va a los instrumentos inteligentes, mirar lo que pasa dentro. Esto es ideal, es fenomenal. ¿Sí? Otra cosa también es, al aprovechar los diagnósticos avanzados y las evaluaciones de rendimiento del lazo, los operadores pueden garantizar un funcionamiento estable. Estabilidad es todo lo que queremos. Estabilidad es lo que queremos. Estabilidad y con mayor producción es todo lo que lo soñamos. El sueño. Pero es un sueño que se puede conquistar. Se puede tenerlo, pero hay cosas a hacer. Y por último, pero no menos importante, el monitoreo y ajuste de estos desempeños de lazos va a generar un potencial al desempeño de los APCs. ¿Sí? Estamos hablando de que queremos utilizar controles expertos y estos controles expertos van a generar set points para los lazos PID ya existentes. Estos lazos PID tienen que estar muy bien monitoreados, sintonizados, regulados, porque si no, todo el trabajo, toda la inversión, toda la ingeniería de un control experto cae. No para en pie. Si el lazo de control PID no está al tanto. ¿Okay? También yo sé que hay muchos control expertos que utilizan salida directa, que utilizan otro tipo de lógica como fuzz y todo más, pero si ahí todavía nosotros miramos en el general de una planta, vemos que todavía tenemos lazos de control PID normales como la gran mayoría y válvulas como elementos finales como un número muy bueno. Así, sabemos que tenemos que mirar en esto, monitorarlo, cuidar que eso esté siempre en nuestras manos, en nuestros ojos. Y es para eso que Plantriage sirve. ¿Okay? Y de esa forma yo termino